Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video hablaremos sobre los constructores. Ya hemos visto en los videos anteriores temas importantes acerca de la programación orientada a objetos y cada vez vamos engranando mucho más los conceptos para poder crear programas más robustos. Ya hemos hablado acerca de las clases, cómo crear programas modulares, es decir, creando o dividiendo nuestro programa en varios módulos para poder manejarlo de mejor manera. Y también hablamos sobre la encapsulación para mantener protegidos los datos de cada clase. Ahora vamos a hablar sobre los constructores. Los constructores son importantes a la hora de crear nuestras clases, ya que son los que le van a dar un estado inicial a los objetos. Todos los objetos que creemos, al ser instanciados, deben tener un estado inicial. Y este es el trabajo de los constructores, que básicamente son métodos especiales que van a establecer los valores por defecto que van a tener los atributos de una clase. Así que vamos a ver esto con un ejemplo en Visual Studio. Lo que vamos a hacer primero es crear una clase llamada teléfono. Podría crearla aquí mismo abajo para evitar tener que crearla en un archivo aparte y ahorrarme tiempo. Pero para hacer, a mí me gusta hacer las cosas bien porque aplicar las buenas prácticas de una vez hace que se nos quede grabado y luego no se nos pase a hacerlo de la manera adecuada la próxima vez. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la modularidad. Vamos a crear una nueva clase yendo a la pestaña proyecto como ya lo hemos visto en videos pasados y acá en agregar clase. Acá con el elemento clase seleccionado vamos a darle un nombre a nuestra clase que como lo mencioné ahorita se va a llamar teléfono. Agregamos y ya tenemos nuestra clase en un módulo aparte, en un archivo aparte y aquí tenemos nuestra clase de programa. Bien, lo que vamos a hacer primero es definir las características de un teléfono, al menos las principales. Un teléfono puede tener cantidad de memoria. Entonces en este caso podemos representar la memoria como un número de tipo entero. Vamos aquí a aplicar la encapsulación como lo vimos en el video pasado y para ello vamos a colocar el modificador de acceso private. El tipo de dato, en este caso int, y luego el nombre de la variable, memoria. Acá quiero mencionar algo que no lo expliqué en los videos pasados y es que normalmente en C Sharp una de las convenciones de este lenguaje de programación es que para nombrar a una variable que tiene el modificador de acceso privado normalmente se suele utilizar al comienzo, antes de colocar el nombre, una barra baja, de esta manera. Es decir, esto es una forma para poder identificar dentro de un programa más grande cuáles son las variables que estamos manejando que sean privadas y cuáles son las variables públicas, que las públicas no tienen esta barra baja. Obviamente esto no es obligatorio ponerlo, pero es recomendable, ya que si estamos trabajando con otros desarrolladores, pues probablemente ellos utilicen esta convención para poder manejarse de mejor manera en el programa a la hora de revisarlo y leer líneas de código. Entonces vamos a dejarlo así de momento. Vamos a crear otro atributo que haga referencia a la memoria RAM de un teléfono. Entonces colocamos private. La RAM también puede ser de tipo entero. Acá barra baja RAM. Luego creamos otra que sea el peso del teléfono. Este sí podríamos colocarlo con el tipo de datos double, peso. Podríamos colocar también los megapíxeles de la cámara del teléfono. Private, int, megapíxeles. Megapíxeles. Acá tenía que colocar la barra baja. Y por último, que podríamos crear una variable para determinar si el teléfono tiene flash frontal o no. Ya que saben que hay muchos teléfonos que tienen flash frontal, otros que el flash lo provoca la propia iluminación de la pantalla y otros que ni siquiera tienen esa opción. Entonces podríamos crear un atributo booleano que nos indique si ese teléfono tiene flash frontal o no. Entonces acá colocamos private, el tipo de dato bool y lo vamos a llamar tiene flash frontal. Bien, ya tenemos los atributos de esta clase. Ahora, como dije anteriormente, un constructor es un método especial que nos va a permitir darle un valor inicial, es decir, valores por defecto, a un objeto. Ahora, este método especial tiene dos características principales. A diferencia de un método normal, este método no devuelve nada. Es decir, vamos a escribir acá public, porque normalmente los constructores son públicos, porque al momento de instanciar un objeto, debemos instanciarlo desde otra clase. Normalmente se hace así. Entonces nos sirve que sea público porque si no, no podríamos crear ese objeto. Luego acá, normalmente en un método normal, debemos colocar la palabra reservada para indicar si el método devuelve algo o no. Normalmente si colocamos void, el método no devuelve nada. Y si colocamos cualquier otro tipo de dato, pues el método devolverá ese tipo de dato. Por ejemplo, si coloco el tipo de dato int,
pues este método me retornaría un valor de tipo entero. Pero en este caso, un constructor no lleva ninguna de estas dos palabras. Entonces aquí es donde entra también la segunda característica de un constructor, y es que el nombre del método siempre debe ser el mismo del nombre de la clase. Es decir, acá yo tengo que colocar teléfono. ¿Por qué? Porque mi clase se llama teléfono. Y acá abro, cierro paréntesis y abro y cierro llaves. Este es un constructor. De esta manera se crea un constructor. Colocamos la palabra reservada public y luego el nombre de la clase, seguido de paréntesis. Tenemos un constructor y luego dentro de este constructor nosotros vamos a inicializar el objeto. ¿Cómo? Pues dándole valores por defecto a cada una de las variables que hemos creado. Entonces podríamos colocar lo siguiente. A memoria vamos a darle un valor por defecto de 128, porque muchos teléfonos hoy en día pues vienen con esa cantidad de memoria. Luego en RAM podemos colocarle 6, en peso 150, si lo manejamos en gramos, en megapíxeles podríamos darle 20. Y por último, la variable booleana, si tiene flash frontal o no. En este caso vamos a decirle que no tiene flash frontal. Por lo tanto, tiene flash frontal, debería ser falso. Entonces lo que estamos haciendo acá es decirle que estos son los valores por defecto que va a tener un objeto cuando sea instanciado. Cada objeto que creemos en el método main, es decir, acá, va a tener estos valores por defecto. Es decir, si yo quiero acceder a un objeto que yo cree en el método main, a su variable memoria, pues ese teléfono va a tener 128 GB de memoria. De la misma manera la RAM, el peso, etc. Entonces vamos a probar esto instanciando un objeto en el método main. Recuerden que para instanciar un objeto de una clase colocamos el nombre de la clase, que va a ser pues el tipo de dato, teléfono. El nombre del objeto, vamos a colocarle teléfono. Es igual a new, que es la palabra que utilizamos para instanciar el objeto. Y luego acá teléfono y los paréntesis. Ahora, ¿se han preguntado por qué luego de colocar el nombre de la clase aquí se colocan los paréntesis? Pues porque aquí realmente lo que estamos haciendo es llamar al constructor de la clase. Es decir, aquí estamos llamando directamente al constructor. Y vean que coincide, porque recuerden que los paréntesis normalmente indican que hay un método, que es un método. Entonces, es lo que estamos haciendo precisamente acá. Con new estamos instanciando o llamando, mejor dicho, al constructor. Vean que acá colocamos el nombre de la clase y los paréntesis. Estamos llamando al constructor de esta clase, de la clase teléfono. Entonces, en este punto tenemos un objeto de la clase teléfono llamado teléfono que tiene estos atributos y los valores por defecto que tenemos acá, gracias a que los hemos colocado dentro del constructor. Y como estamos llamando acá al constructor, pues obviamente este objeto va a tener estos valores ya en cada uno de sus parámetros. Vamos a comprobar que esto sea verdad. Recuerden que como expliqué en los últimos videos, no podemos acceder directamente a los atributos de una clase que estén en privado. Y esto es por la encapsulación. Es decir, nosotros no podríamos acceder a estos valores. Si yo quisiera acceder a la memoria, si yo acá agrego teléfono, punto, vemos que no me aparece ninguno de los atributos que tengo acá. ¿Por qué? Porque están en privado, están encapsulados. En el video pasado les expliqué que para poder acceder a estos valores de otra clase, ya sea para obtener el valor de ellos o asignarles un nuevo valor, debemos hacerlo a través de métodos de acceso. Los métodos son las formas que nosotros tenemos de conectar una clase con otra para acceder a ciertos atributos. ¿Por qué es esto? Pues simplemente por temas de seguridad, como lo mencioné en el video pasado, y también para asegurarnos de que el programa funcione perfectamente y que tenga un sentido. ¿Por qué? Porque si yo quisiera acceder a un atributo de acá, por ejemplo, pongamos pública esta variable, y ahora desde el método main vamos a acceder a ese atributo, es decir, teléfono.memoria, vean que aquí me aparece, yo podría modificar este valor. Entonces cualquier persona pues podría colocar aquí cualquier tipo de valor que no tenga ningún tipo de sentido. Yo podría agarrar y colocar 100.000 gigas. Es decir, un teléfono nunca va a tener, o al menos en este momento, no existe ningún teléfono en el planeta que tenga una memoria de esa cantidad. No tiene ningún tipo de sentido que nosotros podamos entonces modificar el valor de esta variable, ya que pueden existir este tipo de incongruencias y sinsentidos. Por eso la importancia de la encapsulación. Entonces lo que podemos hacer para acceder a esta variable desde esta clase, es decir, desde el método main, es crear un método de acceso. En el video pasado mencioné que esto suele hacerse a través de métodos setters y getters.
pero esto lo veremos a profundidad en el siguiente video. Vamos a colocar nuevamente el atributo como privado. Y ahora vamos a crear en esta clase un método que devuelva un número entero, es decir, acá abajo. Recuerden que para indicar que el método devuelve un valor, debemos colocar acá el tipo de dato, en este caso de tipo entero, y este método se va a llamar obtener memoria. Bien, acá ya el Visual Studio me está indicando lo que debo hacer. El método, normalmente un método que regresa un valor, un tipo de dato, lleva el return y acá el valor que queremos retornar, que debe ser de tipo entero. En este caso queremos retornar la propia variable memoria. Entonces, colocamos esto de la siguiente manera. Ahora, si yo vengo al método main nuevamente, veremos que no puedo acceder ya a la variable memoria, pero sí puedo acceder al método obtener memoria. De esta manera, yo aquí estoy obteniendo el valor que estoy regresando en este método. Entonces acá esto lo tengo que colocar dentro de un console.writeLine, porque recuerden que como el método regresa un valor, pues simplemente no lo podremos ver hasta que no lo mostremos por consola. Aquí un writeLine. Y aquí dentro colocamos la llamada de ese método. De esta manera, cuando yo ejecute, debería mostrarme 128. ¿Por qué? Porque es el número de memoria, en la cantidad de memoria que nosotros establecimos desde el constructor. Es decir, es el valor por defecto que tiene esa variable. Vean que acá pues nos muestra precisamente ese número. Acá dentro del constructor nosotros establecimos que la memoria tenía 128 para todos los objetos. Es decir, si yo creo acá un nuevo objeto, teléfono, llamado teléfono 2, es igual a new teléfono, llamo al mismo constructor y aquí vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con el objeto teléfono 2, veremos que las dos me van a indicar 128, porque todos los objetos que yo cree y que tengan este constructor, pues van a tener los mismos valores por defecto, que son estos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo quiero crear objetos de esta clase, de la clase teléfono, que tengan valores diferentes y no necesariamente los que coloqué acá dentro de este constructor? Pues en la programación orientada a objetos existe lo que llamamos sobrecarga de constructores. Y esto significa que yo puedo crear varios constructores en una misma clase. Pero la particularidad es que cada constructor debe tener una cantidad de parámetros diferentes, o en caso de que tengan la misma cantidad de parámetros, los tipos de datos deben ser obligatoriamente diferentes. Muy parecido a cuando vimos la sobrecarga de métodos en el curso. Entonces nosotros aquí podremos crear otro constructor debajo de este. De la misma manera colocamos public, el nombre de la clase. Pero ahora, bueno, vean que acá incluso el Visual Studio nos está ahorrando muchísimo tiempo, porque nos está colocando los parámetros y estos parámetros los está asignando a cada variable que tenemos acá. Pero vamos a quitar esto porque quiero mostrárselos desde el comienzo. Acá lo que vamos a hacer es crear un constructor, pero pasándole parámetros. Y los parámetros deben ser del mismo tipo dependiendo de los atributos que tengamos. Es decir, si yo quiero asignarle a mi variable memoria un valor, pues tengo que pasarle un valor de tipo entero. Por ejemplo, int memoria. Y acá le asigno a esa variable privada el parámetro memoria, tal cual como lo tenemos aquí. Vean que estoy agregando el mismo nombre, solamente que se diferencia de la variable privada porque tiene esta barra baja. Hay personas, hay desarrolladores que no suelen colocar el barra baja de la convención de C# para un atributo privado. Imaginemos que acá pues yo quito este barra baja, lo quito aquí también, acá y acá. Vean que aquí, al yo pasarle un parámetro que tenga el mismo nombre del atributo, acá si yo coloco el cursor por encima, me dice que la asignación a la misma variable. Es decir, el compilador no está pudiendo identificar que este realmente es el parámetro que estamos pasando acá. Es decir, está tomando como que estamos asignándole a esta variable la misma variable. Es decir, algo sin sentido. ¿Por qué? Porque el compilador no tiene forma de diferenciar esta variable de este parámetro, porque tienen el mismo nombre. Entonces, en programación orientada a objetos, en varios lenguajes de programación existe una palabra reservada que nos permite solucionar esto. Y esa palabra reservada es this. Esta palabra normalmente la colocamos acá y luego punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Cuando nosotros indicamos this y luego acá una variable, realmente le estamos diciendo que estamos haciendo referencia
a la variable de esta clase. This en español significa esto o este. Acá entonces lo que nos estamos refiriendo es a esta clase. Cuando yo coloco this, estamos refiriéndonos a que estamos accediendo a una variable de esta clase. Por eso el this. Entonces, en este caso, pues al yo colocar this.memoria, estamos referenciando a la variable memoria que se encuentra en esta clase, gracias a this. Vean que ya no me marca esa advertencia, porque ahora sí está pudiendo identificar el compilador que esta es la variable de la clase y este es el parámetro que estamos pasando nosotros acá. Entonces, esta es una forma que muchas personas utilizan, utilizando el this y utilizando el mismo nombre del parámetro con respecto al nombre de la variable. Pero nosotros vamos a hacerlo como ya lo teníamos, de esta manera. Simplemente quería mostrarles que con esta palabra, que también las utilizaremos en otros casos, sirve para esto, para hacer referencia a la propia clase. El this lo que hace es hacer referencia a la clase en la que nos encontramos. Acá volvemos a colocar la barra baja. Y vamos a seguir pues rellenando nuestro constructor con parámetros. El siguiente parámetro pues también de tipo entero para la RAM. Int RAM. El siguiente de tipo double. Se va a llamar peso. El siguiente también de tipo entero. Megapíxeles. Y el último de tipo booleano. Tiene flash frontal. Y acá simplemente vamos a asignarle cada uno de estos parámetros a estos atributos. Acá RAM, bueno, el Visual Studio me ayuda a autocompletar de forma más rápida. Ahí se equivocó. Aquí va megapíxeles. Y por último, tiene flash frontal. Es igual al parámetro. Entonces ahora tenemos dos constructores. Un constructor que no tiene parámetros y que le va a indicar a cada objeto que va a tener estos valores por defecto. Y otro constructor que nos va a permitir crear un objeto de acuerdo a los valores que nosotros pasemos como parámetros. Estos valores que nosotros pasemos como parámetros se van a asignar a cada una de las variables. Entonces yo ahora desde el método main voy a crear o voy a utilizar esta misma instancia que tengo creada acá, teléfono 2. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Llamar a este método obtener memoria, pero debemos acá colocar los parámetros que hemos establecido. Vean que si yo elimino acá y coloco teléfono y abro paréntesis, vean que ahora aquí me aparece uno de 2. Si yo coloco la flecha, vean que el primero, que es este, es teléfono sin parámetros, es decir, no tenemos parámetros. Pero ahora si yo coloco acá esta flechita hacia abajo, me muestra el otro constructor. Es decir, aquí nos muestra la cantidad de constructores que tenemos. En este caso tenemos 2 que podemos utilizar para esta clase. Entonces ahora vean que para nuestro segundo modelo de constructor yo puedo agregar estos parámetros. Me lo indica el propio Visual Studio. Entonces acá lo que vamos a hacer es indicar los valores que queremos pasar como parámetros para que se rellenen en este constructor. Entonces podemos poner acá 256 de memoria. Vean que acá el Visual Studio nos va guiando. Ahora viene la RAM. Podríamos colocarle 8. Luego viene el peso, 170 gramos. Luego los megapíxeles, podríamos colocarle 20. Y por último, hay que pasar o true o false si la cámara del teléfono tiene flash frontal. En este caso vamos a colocarle true, es decir, que sí tiene flash frontal. Y ahora estamos haciendo exactamente acá lo mismo que acá, es decir, llamar al método obtener memoria, pero esta vez del objeto teléfono 2. Esto va a tener una diferencia ahora, y es que aquí, como estamos llamando al constructor que no tiene parámetros, pues nos muestra el 128, que tiene memoria de 128. Pero ahora como este método lo estamos llamando con el objeto teléfono 2, que tiene un constructor con parámetros, pues el valor que nos va a aparecer al llamar a este método es 256. ¿Por qué? Porque este valor que estoy pasando como parámetro viaja hasta acá y se almacena en la variable memoria. Si yo ahora ejecuto el programa, me va a aparecer primero 128, que hace referencia al primer objeto que creamos, y luego 256, que hace referencia al segundo objeto que tiene el constructor con parámetros. Bien, algo muy importante a tener en cuenta aquí, y es que
el constructor que no tiene parámetros se le conoce como constructor por defecto. Si yo no agregara nada en este constructor, aún así va a seguir teniendo una función. Vean que acá no me marca ningún error, sigue funcionando. Y eso es porque el constructor por defecto normalmente asigna, o mejor dicho, inicializa cada uno de los atributos con el valor por defecto de acuerdo al tipo de dato de la variable. Me explico. Como ya dije, acá no me marca ningún tipo de error. Entonces, ¿qué valores le está asignando a estas variables este parámetro? Pues vamos a comprobarlo. Si yo ejecuto esta aplicación tal cual como está, sin tener nada en el constructor por defecto, me muestra 0. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, como ya lo mencioné, el constructor por defecto, al no tener nada dentro, le asigna a cada variable el valor por defecto de acuerdo al tipo de dato que tiene. En C#, cada tipo de dato tiene un valor por defecto cuando no se le asigna ningún valor. Por ejemplo, si yo creo una variable de tipo entero, en este caso, la variable memoria, pero no la inicializo en ningún lado, esa variable va a tener el valor por defecto 0. Si fuera un booleano, como en este caso, el valor por defecto de un booleano en C# es falso, es decir, false. Y si fuera, por ejemplo, una cadena de texto, pues en C#, como string realmente es una clase, al no colocarle ningún tipo de valor, el valor por defecto de estas variables es null. Este es el valor por defecto de las variables de tipo referencia. Recuerden que cuando creamos objetos realmente estamos referenciando a un objeto de una clase. Por lo tanto, como string es una clase, el valor por defecto que recibe es null, que es cuando no hay ningún objeto de esa clase referenciado o creado. Entonces el constructor por defecto está asignando los siguientes valores. Y lo voy a poner acá comentado para que lo vean. Cuando estamos utilizando en C# un constructor por defecto, a cada atributo le va a asignar el valor por defecto de acuerdo al tipo de dato, como ya lo mencioné. Entonces, como memoria de tipo entero, lleva un 0. RAM es de tipo entero, también 0. Las variables de tipo double también son 0 por defecto. Megapíxel es de tipo entero, también es un 0. Y como tiene flash frontal, es de tipo booleano, el valor por defecto en C# de un tipo booleano es falso. Entonces, cuando yo coloco un constructor por defecto, realmente me está rellenando estos atributos de esta manera, solamente que no lo vemos. Lo hace internamente el propio lenguaje de programación. Por eso lo ideal al momento de usar un constructor por defecto es crear métodos que nos permitan asignar valores a estas variables en algún punto del programa. Y esto lo veremos en el siguiente video con los métodos getter y setters. Ya con los siguientes videos vamos a ir juntando todo lo que vamos aprendiendo para hacer programas completos y más robustos utilizando este paradigma de la programación. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.